esta unidad del día de hoy y el siguiente día de clase pues empezar la siguiente unidad. Para ello vamos a hablar de una de las cuestiones que se dio más importantes en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX, lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ya el otro día hablábamos cuáles fueron las causas que motivaron la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato del archiduque austrohúngaro, y pues posteriormente cómo se llegó a firmar la paz. Se creó la Sociedad de Naciones y la Sociedad de Naciones pues realmente no funcionó. No funcionó como se pretendía, no funcionó como se esperaba y pues tuvo algunas luces, ¿verdad? Tuvo algunas luces como la creación en 1921 de la Corte Permanente de Justicia Internacional, el precedente de lo que ahora es el Tribunal Penal Internacional de La Haya, establecido en 1998, cuya función más que todo ha sido de juzgar a criminales de guerra. Especialmente juzgaron a un personaje, un dictador, que gobernó la ex Yugoslavia. En la Yugoslavia, puesto que ese país lo tuvo bajo su mando Joseph Broz Tito durante la Guerra Fría, etcétera. Pero posteriormente asume otro presidente. Y en los años 90, cabal cuando se estaba formando en los años 90, cuando se estaba convirtiendo el Tribunal Penal Internacional de La Haya, es decir, la Corte Permanente de Justicia Internacional, pasó a denominarse Tribunal Penal Internacional de La Haya en el año 1998. Pues en esos años 90 hubo un problema en Yugoslavia, un problema étnico. Había muchas etnias y fue una guerra étnica. Una guerra étnica que posteriormente provoca que desaparezca Yugoslavia. Desaparezca Yugoslavia y es cuando surgen ahí una serie de países que ahora pues tienen su espacio físico, su espacio en el contexto internacional. De Yugoslavia nacen países como Serbia, Croacia, Montenegro, entre otros. Y les decía, pues, ese es uno de las buenas cosas que dejó la Sociedad de Naciones. El Tribunal Penal Internacional de La Haya, que como les digo, juzga a personas que cometen delitos de lesa humanidad. Así también, el otro documento importante fue la firma del Convenio Internacional para la Supresión de la Esclavitud, que se firmó en 1926 y fue completado y ratificado por las Naciones Unidas en 1956, es decir, más de 30 años después. O sea que en el año 56 todavía habían resabios de esclavitud en muchos lugares. Luego, otro aspecto importante fue la creación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la cual pues tiene su sede en Ginebra y es la encargada de velar porque se respeten los derechos de los trabajadores. Se respeten los derechos de los trabajadores y para ello, anualmente, en Ginebra, pues se reúnen representantes de la patronal, de los patronos, representantes de los trabajadores, de diferentes países del mundo, a efecto de darle seguimiento a algunas denuncias que se presentan ante dicho organismo. Denuncias en las cuales no se están cumpliendo reglamentos, etcétera, pero más que todo, documentos emitidos, convenios especialmente emitidos por la OIT, que regula la materia laboral en todo el mundo. Convenio para la libre sindicalización, convenio para trabajo de menores, trabajo de mujeres, etcétera, ¿verdad? Todos esos convenios que ustedes los verán en una forma más amplia en su curso de Derecho del Trabajo. Pero básicamente era eso de indicarles que ahí funciona la OIT. Pues también les mencionaba el otro día que
se afianzaron los totalitarismos más devastadores del siglo XX, el comunismo y el nazismo. Y ambos partían de las mismas premisas: liquidación del pluralismo, implantación de la ideología oficial del Estado, el culto al líder y la obediencia ciega. Pues pasó la Primera Guerra, se crea la Sociedad de Naciones y luego hay nuevamente problemas a nivel mundial. Y es así como surge la Segunda Guerra Mundial. Eso se da en 1939 con la invasión a Polonia por las tropas de Hitler. Este fue el detonante, esto fue lo que dio origen, esto fue lo que inició la Segunda Guerra Mundial, el cual fue un conflicto militar global que se desarrolló desde 1939 hasta 1945. Entre sus razones se pueden señalar las siguientes: el alza de los nacionalismos. ¿Qué quiere decir ello? Cuando hay países extremadamente nacionalistas, es complicado. Es complicado y especialmente en Europa a veces hay nacionalismos más que todo de ideología de derecha. Porque estos nacionalismos, ¿por qué son exacerbados? Porque ellos no aceptan una serie de situaciones. Y dentro de ellos solo quieren que lo que hay en su país sea para las personas originarias del mismo. Y recordemos que ahorita somos una aldea global. Hay libre circulación de personas, hay inmigración, etcétera. Entonces, usualmente en muchos países, y Europa no escapa de ello, hay cierto trabajo, ciertas labores que no las desarrollan los nacionales de ese país. Por ejemplo, ustedes van a España y los kioscos, la tienda de ventas de souvenirs en ciudades como Barcelona, Madrid, etcétera, tienen inmigrantes que son los que las atienden. En Barcelona, especialmente esas tiendas las tienen a su cargo personas de origen pakistaní o personas de origen hindú. En Madrid hay mucha gente de Sudamérica, especialmente ecuatorianos. Y así podríamos ir recorriendo cada país que ha habido inmigración a través de la historia, y eso ha enriquecido esas razas. Por ejemplo, a las personas que les gusta el fútbol y que ya viene el Mundial, el último campeón del mundo fue Francia, y la mayoría de jugadores franceses tenían origen africano. Es decir, estos nacionales de esos países africanos llegaron ahí como inmigrantes, se asentaron y luego los descendientes de ellos pues vienen a integrar estas selecciones de fútbol. Pero el alza de los nacionalismos, como les decía, rechaza eso, rechaza la inmigración, quieren que solo sea para sus países y en algunos países europeos pues en aquel momento se dio esa alza a los nacionalismos. En la actualidad han querido resurgir, que hay unas personas cabezas rapadas, nazistas, que quieren ser el nazismo nuevamente, pero lo que ha pasado en la historia, pues la gente no cae en esas situaciones. Pero volviendo al tema de la Segunda Guerra, les decía que la primera razón que origina la misma es el alza de los nacionalismos. Y también una cierta debilidad de los estados democráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchos países democráticos que a la hora de discutir los problemas que se estaban dando eran muy tibios, eran muy débiles. Entonces los países que tenían regímenes dictatoriales los dominaban. Que es una situación similar a lo que está pasando ahorita en Ucrania. Viene Rusia y empieza a atacar Ucrania. Y los otros países europeos y Estados Unidos pues no responden de una forma contundente a Rusia. ¿Por qué? Por un lado, pues quieren, según manifiestan, quieren evitar una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial que sí yo creo que acabaría con este planeta. Puesto que todos sabemos que muchos países pues tienen armamento. Un armamento que
No tiene nada que ver con el armamento que se usó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Que con un misil pueden destruir una ciudad entera. Entonces, por esa razón, pero así como están haciendo ahorita de débiles algunos países europeos en relación a lo que está haciendo Rusia, así fue en aquel momento. Esos países o esos estados democráticos eran muy débiles, eran muy permisivos. La tercera razón es la humillación sentida por Alemania tras su derrota. Alemania pierde la guerra, es humillada en el campo de batalla, pero aparte de eso, fue obligada a dar ciertas indemnizaciones, tal y como quedó plasmado en el Tratado de Versalles, puesto que ahí todo fue económico, todo lo que tuvo que dar Alemania, ¿verdad? Entonces, obviamente no quedaron contentos, ¿verdad? Aunque no comulgaran con las ideas de Hitler, al final Hitler murió y los que quedaron pagando todas esas fortunas en concepto de indemnización para esos países fue el pueblo alemán, ¿verdad? Entonces, obviamente, mucha gente quedó sentida. Y si juntamos esa humillación al alza del nacionalismo alemán, pues eso fue siendo el caldo de cultivo para ir armando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Otro factor, otra razón, fueron las grandes crisis económicas. Grandes crisis económicas que, así como está sucediendo en la actualidad, que derivado de esa guerra en algún momento se incrementó el valor de los combustibles en todo el mundo. Eso trajo como consecuencia que se incrementaran el valor, el precio de los productos de consumo diario que hacemos todos. También ha provocado desempleo y otra serie de situaciones. Lo que sumado al tema de la pandemia, pues sí hay una crisis que hay gente que no lo ve, que cree que no hay crisis, pero sí, realmente hay crisis y no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo. Pues también otra de las razones fue el auge del fascismo. El auge del fascismo que en aquel momento surgieron en diferentes países, ¿verdad? Y que en algún momento tenían cierta simpatía entre ellos y obviamente eso provocó también la Segunda Guerra Mundial. En dicho conflicto se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. En la primera fue la Triple Alianza, el Tripentente. Aquí fueron los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Es decir, siempre, al igual que en la primera, hubieron dos grupos o dos alianzas militares enfrentadas entre sí. El comienzo del conflicto se puede situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia. Este fue el primer paso bélico de la Alemania nazi, en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra por parte de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y las Commonwealth al tercer Reich. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Es decir, capacidad económica porque invirtieron cualquier cantidad de dinero para armar cada quien a sus países, para defenderse o para agredir o atacar a alguien. Ese aspecto económico también lo utilizaron para el tema militar. Para el tema militar porque obviamente comprar mejor armamento, mejor equipo, preparar de mejor forma a sus ejércitos. Y también científica, puesto que también usaron la ciencia para crear armas de destrucción masiva. Si no, recordémonos que en ese tiempo fue cuando Estados Unidos tiró las bombas atómicas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, el tema ciencia se puso al servicio del esfuerzo bélico, construyendo, creando esas bombas atómicas y tirándolas en suelo japonés.
borrando asimismo la distinción entre recursos civiles y militares. Es decir, ya no estaban separados, hicieron uno mismo. Y fue marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles. Es decir, no murieron solo militares, sino también hubo una gran cantidad de gente civil. También se dio el Holocausto, es decir, cuando las personas de nacionalidad o de origen judío fueron encerradas en campos de concentración. Encerradas en campos de concentración y posteriormente quemadas en los hornos que tenían en dichos campos de concentración. Los bombardeos intensos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero en la historia, con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, es decir, lo que en aquel momento era el 2.5% de la población mundial. Y es así como desde finales de 1939 hasta inicios de 1941 se dio una serie de fulgurantes campañas militares, así como la firma de tratados. Alemania en aquel momento o bien conquistó o bien sometió a gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. Es decir, fue una guerra de todos contra todos. Sin embargo, hubo siempre quienes se aprovecharon. Lo que hizo la Unión Soviética cuando se anexa territorio con el cual tenía frontera de 6 diferentes países. Y así fue como fue metiendo su influencia, que posteriormente cuando termina la guerra, el mundo queda partido en dos. Queda partido en dos porque la Unión Soviética, aparte de todo el territorio que se había anexado, empieza a tener cierta influencia, cierta injerencia sobre ciertos países europeos. Y es así como firman el Tratado de Varsovia, que era un tratado de armas. Y luego, en contraposición, Estados Unidos forma la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también en temas militares. Es decir, los aliados formaron, pero eso es ya al final de la guerra. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la misma. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde, desde ese momento, se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía extender sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos. Es decir, ya Japón entonces deja de tener su guerra con China y quería expandir sus dominios en Asia, y obviamente siempre por la influencia o injerencia que tiene Estados Unidos en el mundo, viene Japón y lo ataca. Lo ataca y ataca las posiciones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte del África y en la decisiva batalla de Stalingrado, que era una ciudad de la Unión Soviética, que tenía ese nombre por Joseph Stalin,
que fue uno de los gobernantes que tuvo, entonces en homenaje a él le pusieron Stalingrado a esa ciudad. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista, que era Benito Mussolini, el que era el presidente fascista de Italia en aquel momento, y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. Es decir, por un lado la Unión Soviética y por otro los aliados invaden Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Es decir que Alemania se rinde incondicionalmente el 8 de mayo de 1945 y Japón se rinde incondicionalmente el 15 de agosto de 1945. Es decir, 3 meses después. Derivado de las atroces cuestiones que se dieron durante esta guerra, se realizaron juicios en 2 lugares. Juicios en 2 lugares, unos en Alemania y otros en Tokio. Y en Alemania fueron los que se conocen como los juicios de Nuremberg. Y en Japón, los juicios de Tokio. Y obviamente los vencedores juzgaron a los máximos responsables alemanes y japoneses. Se les acusaba de haber cometido crímenes contra la paz, violaciones de tratados internacionales y actos de agresión injustificada contra otras naciones. Es decir, de lo que se les acusaba era haber cometido crímenes contra la paz, violaciones de tratados internacionales, obviamente los que establecían la paz y otras cuestiones, y actos de agresión injustificada contra otras naciones. Crímenes contra la humanidad desde su planificación, participación en exterminios y genocidios, y crímenes de guerra, violación de leyes y convenios internacionales sobre la guerra. El conjunto de procedimientos llevados a cabo, tanto en Tokio como en Nuremberg, significaron el establecimiento, a partir de entonces, ya que con anterioridad no existía, de reglas básicas de persecución de criminales de guerra, así como la tipificación de los delitos correspondientes. Pero lo que no se juzgó en ningún caso fueron las violaciones de derechos humanos cometidas por los países aliados, es decir, los que ganaron la guerra, que también se produjeron. Es decir, también hubo un sesgo. Yo gano la guerra, entonces si yo cometí desmanes, cometí crímenes, no me voy a juzgar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hubo violaciones en ambos lados, como siempre se dan las guerras. Siempre va a haber violación de derechos humanos en una guerra por parte de los grupos que intervienen en la misma. Sin embargo, no se juzgó un solo caso de las violaciones de derechos humanos cometidas por los países aliados. Por ejemplo, la agresión a Polonia por parte de la Unión Soviética, los bombardeos aliados de civiles tanto sobre Alemania como sobre Japón, o las represalias y las violaciones sobre la población alemana
alemana, perdón, cometidas por el ejército soviético durante la ocupación final de Alemania, según los criterios utilizados durante los juicios de Nuremberg y Tokio. Esto también fueron crímenes contra la humanidad, pero sus responsables no fueron encausados. O sea que si hubiera sido algo justo, hubieran juzgado a ambos actores de la guerra. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Y es ahí donde se crea la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Y esa Guerra Fría, pues, también tuvo influencia en otros continentes. Por ejemplo, en Centroamérica, durante la Guerra Fría, pues se iniciaron los conflictos armados en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, entre otros. Y por un lado, la Unión Soviética apoyaba financiando a Cuba. Y Cuba, a su vez, pues daba apoyo a los grupos guerrilleros de Centroamérica. Entonces, la Unión Soviética, a través de Cuba, les daba adiestramiento militar, les daba apoyo económico, pero también los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, etcétera, también apoyaban a los líderes de estos movimientos, que en la mayoría de ellos pues vivían en esos países europeos, los comandantes que posteriormente vinieron a firmar los acuerdos de paz. Y por otro lado, Estados Unidos apoyó especialmente a El Salvador, porque sí le daba una cantidad de apoyo económico diario. En Guatemala lo hizo a través de Israel, porque hubo un presidente de Estados Unidos que prohibió que se le vendiera armamento al ejército guatemalteco, que estaba peleando el conflicto armado con la URNG. Pero entonces lo hacían a través de Israel. Israel le daba armamento a Guatemala para que combatiera a los grupos guerrilleros, y los grupos guerrilleros pues recibían apoyo de Cuba, y Cuba a su vez recibía de la Unión Soviética. Como les decía, que la Unión Soviética y Estados Unidos se alzaron como superpotencias y establecieron el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializadas en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Y en la actualidad, bueno, hace unos años, ¿verdad?, que Europa adoptó una serie de situaciones para efectivamente integrarse políticamente, política y económicamente, puesto que tienen una moneda en común, que es el euro. Solo hace unos años, pues Inglaterra sometió a un referéndum si se salían de la Unión Europea y convocaron algo que se llamó Brexit. Y pues la gente decidió que se salieran. Aunque Inglaterra siempre era una participación en la integración política de Europa, más que en la política que en la económica. ¿Por qué? Porque Inglaterra nunca adoptó como moneda el euro. Siempre mantuvieron su moneda, la libra esterlina. Y la mayoría pues adoptaron el euro. Suiza tampoco adoptó el euro, sino ellos tienen su propia moneda desde siempre, que son los francos suizos. La mayoría de países sí. Ahora los países que se han ido integrando a la Unión Europea, que en algún momento tuvieron la influencia de la Unión Soviética, pues algunos de ellos todavía no se han integrado económicamente con el tema de la moneda, sino que mantienen su moneda original, la que ellos tenían, ¿verdad?, antes de esa cuestión.
Pues les decía que con eso de la guerra, al terminar la misma, Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron el planeta como que si fuera un pastel. Por un lado, Estados Unidos y los países aliados, como les decía, formaron la OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte, y por otro lado, la Unión Soviética y sus aliados crearon el Pacto de Varsovia, donde el organismo que surge después, que es la ONU, trata de controlar el tema de las armas en esos dos pactos, en la OTAN y en el Tratado de Varsovia o Pacto de Varsovia. Pues la Unión Soviética, entre otros, tenía bajo su influencia países como Polonia, Hungría, lo que ahora es Eslovenia, todos los países que surgieron de la misma Unión Soviética, que por cierto, estos días falleció Mikhail Gorbachev, que fue el que abrió la Unión Soviética al mundo, a través de la perestroika y el glasnost. Él, con esa política que adoptó, vino a desmoronar todo el tema de esa división que había en el mundo. Puesto que ya los países se abrieron para empezar ya a tener elecciones libres, etcétera, que ya no hubieran dictadores apoyados por la Unión Soviética. Y después de que se da la perestroika y el glasnost, se da la caída del muro de Berlín, que realmente eso del muro de Berlín fue de las cosas más injustas que dejó la Segunda Guerra Mundial, porque era un mismo país, unos mismos ciudadanos, ¿y qué pasó? Lo dividieron en dos a través de la construcción del muro de Berlín. Eso dividió a Alemania en dos. Entonces, por un lado estaba la República Federal Alemana, que era de los aliados de Estados Unidos, y por otro lado la República Democrática Alemana, o RDA, que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, que igual al extremo de que como habían dos Alemanias, en el tema de fútbol participaban las dos, porque eran dos países, en los Juegos Olímpicos participaban las dos. Pues cuando se da la caída del muro de Berlín, obviamente la Alemania Federal, que después de la Segunda Guerra, es increíble, pero se fueron para arribeos, empezando con la fabricación de los famosos aquellos escarabajos, ¿verdad? Los carros Volkswagen. Y así se fueron levantando, y la otra Alemania se fue quedando a la saga. Pero cuando se integran, habían familias que estuvieron separadas por años. Se integran y ahora Alemania es la locomotora que jala a la Unión Europea. Es decir, es una raza fuerte, ¿verdad? Después de todos los problemas que tuvieron, las humillaciones, ya se levantaron. Incluso ellos tienen su Palacio de Gobierno, el Congreso alemán, en el cual hay pintadas frases que dejaron los que ganaron la Segunda Guerra. Y están pintadas en las paredes y nunca les echan pintura para taparlas. Ahí están las frases. Y uno le pregunta a los alemanes, ¿por qué mantienen eso ahí? Y ellos dicen que lo que está ahí les permite tener conciencia de no volver a cometer los mismos errores. Es decir, no embarcarse en una tercera guerra, porque los dos se embarcaron en la primera y segunda y no les fue muy bien, ¿verdad? Entonces, ellos mantienen eso en el edificio del Parlamento alemán. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. 2 meses más tarde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945, se funda oficialmente en San Francisco, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 estados. Las Naciones Unidas reemplazaban así a la Sociedad de Naciones, en la medida que ésta había fracasado en sus propósitos preventivos, al no ser capaz de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A los 51 estados miembros iniciales, en los años sucesivos, se les fueron añadiendo nuevos estados, tal y como lo contemplaba el artículo 4 de la Carta, que podían ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz,
que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hayan dispuestos a hacerlo. La admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Los horrores de la guerra y los juicios de Nuremberg y Tokio mostraban la necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos y, sobre todo, de establecer claramente cuáles eran. Uno de los primeros trabajos de las Naciones Unidas fue la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto cuya redacción estuvo sujeta a muchas discusiones, ya que las posturas de las distintas naciones no eran coincidentes acerca de sus contenidos. No obstante, finalmente fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Con la aprobación de la Declaración Universal, la humanidad se dotó a sí misma de un documento marco para la convivencia entre los seres humanos, con el objetivo de que estos derechos llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones. Con el paso de los años, la Declaración Universal, que como tal no es de carácter vinculante, se ha ido complementando con otros documentos de las Naciones Unidas como convenios, convenciones y pactos. Estos sí, vinculantes, que van desarrollando y en algunos casos ampliando los contenidos de la Declaración Universal. Algunos documentos de estos son los siguientes: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948, que entró en vigencia en 1951. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue aprobada en 1966 y entró en vigor en 1976. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en 1966 y entró en vigor en 1976. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979 y entró en vigor en 1981. Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y entró en vigor en 1990. Como podemos ver, todos esas convenciones, esos pactos, vienen a complementar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y cuando Guatemala se adhiere y ratifica esos pactos, también asume la obligación de incorporarla en su legislación interna. Y es como en la Constitución tenemos plasmado lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, también se creó la ley PINA, se modificó la competencia para los juzgados de niñez y adolescentes en conflicto con la ley de violencia femicida, violencia contra la mujer, etc. Y en la siguiente unidad, pues vamos a ver todos esos derechos, cómo los regula nuestra Constitución y cuáles son los criterios que ha adoptado en relación a algunos por parte de la Corte de Constitucionalidad. Ahí terminaría mi presentación. Si tienen alguna duda, interrogante, comentario, pues lo pueden hacer en este momento. Yo creo que ahí estamos bien, licenciado. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Miren, yo creo que en su sección no hay nadie para extemporáneo, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Y le comento, fíjese que bien, solo no sé si usted me puede rectificar información. Yo la última vez, yo me quedé sin internet y ya no pude
me sacó a la mitad de la clase e indicaron de que el día de mañana hacía el extemporal a las 8:30. No, de 8 a 8:30. El día de mañana de 8 a 8:30. Sí, correcto. Ah, ok. ¿Y siempre va a mandar el link en lo que es Classroom? El mismo que usamos para el examen normal, el ordinario. Pero no lo va a subir de nuevo, sino que solo nosotros a las 8 volvemos a agarrar ese link, a ingresar ese link. A ingresar ese link y ahí va a estar el examen extemporáneo. Ah, muchas gracias. Vaya pues. Muy bien, entonces si no hay preguntas, ahí buenas noches, que descansen, ahí platicamos el día viernes. Muchas gracias, licenciado. Nos vemos. Feliz noche, Licenciado, feliz Feliz noche. noche, licenciado. Vale, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.